Bien, vamos a ver ahora el contenido número 11 de la asignatura. Vamos a hablar de los documentos de apoyo que tienen los diagramas PNID. Y entre ellos, el más importante es el diagrama PFD. ¿De acuerdo? Creo que los diagramas PFD para ustedes sí son un poquitito más familiares, creo. Al menos los que estudian ingeniería industrial, imagino yo que ven algún diagrama PFD durante su carrera. Y si no, pues se enfrentan con ellos ya más notoriamente cuando están trabajando. No sé, compañeros industriales, si hay alguno acá que conozca qué es un PFD. O bueno, también mecánicos y eléctricos, me imagino que están trabajando o han trabajado en algún momento, conocerán el PFD. María José, vaya, cuéntenos, María José, ¿qué es un PFD? Hola. Los diagramas de flujo, ajá, exactamente, Andrés. Bueno, ya vamos a profundizar un poco más en qué es un PFD, pero no es aquel típico diagrama de flujo que tiene, que inicia un proceso, luego tiene una entrada, un condicional, una salida. No es el diagramita, no es el diagrama de flujo como tal, sino los PFD vistos desde la industria se ven como diagramas PNID simplificados, que tienen varios de los componentes que tiene el PNID, pero no necesariamente todos, porque no llegan a un nivel de detalle tan específico. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de consideraciones y observaciones que ustedes tienen que tener a la hora de construir los PNIDs, si ustedes fueran los encargados de diseñarlos. ¿Qué documentos de apoyo tienen los PNIDs o deben tener los PNIDs? Los diagramas de flujos de procesos y además los contenidos que debe tener un PNID. Entonces, con esta clase, pues nosotros vamos a terminar el contenido de diagramas PNID. Ya tenemos cómo leerlos, cómo interpretarlos, tenemos cómo diseñarlos, y con las observaciones que tengamos ahora vamos a tener los cuidados que debemos seguir para dibujarlos o representarlos correctamente. Bien, en sesiones anteriores nosotros ya estudiamos cómo leer y cómo interpretar diagramas de tubería e instrumentación en la industria, los PNIDs. Es necesario que recordemos que estos diagramas están normalizados tanto en sus símbolos como en su nomenclatura. Es decir, que que han adoptado estándares que han sido dictados por instituciones de renombre mundial y que hacen que cualquier persona pueda leerlo de la misma forma en cualquier parte. Sin embargo, obviamente el hecho de que pueda leerse de la misma forma no implica que vaya a leerse de la misma forma. Antes de abordar temáticas relacionadas, vamos a resumir algunas observaciones y requerimientos mínimos que debemos verificar siempre en un PNID. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué consideraciones son importantes respecto de las letras que nosotros utilizábamos para representar símbolos, para representar instrumentos de medición y control? Son 15, muchachos. Vamos a ver, la primera es que dado que hay elementos industriales que no están normalizados, que se usan en un proyecto, por ejemplo, si ustedes se van a la tablita van a ver que no hay osciloscopios, por ejemplo, y ni tampoco hay una forma de generar un código para un medidor de señales analógicas, que es básicamente un osciloscopio. Tampoco hay, por ejemplo, un medidor de atmósferas explosivas, por ejemplo. Y entonces eso provoca o genera la necesidad de que tengamos letras que se puedan usar para representar estos dispositivos que no son tan usuales y por lo tanto no están normalizados. Y esas son las letras libres o las que en su tablita quedaban como elección del usuario. Yo me imagino que se recordarán
que en algún momento, haciendo la tarea probablemente, vieron en la tabla que había letras primarias y letras secundarias que quedaban con elección del usuario. Pues en ese caso, en estos casos en los que el elemento o el instrumento no está normalizado, utilizamos estas letras libres para representarlos. Estas letras pueden significar una cosa cuando están como primera letra y otra muy diferente cuando están como letra sucesiva, y va a depender del ingeniero o la ingeniera que esté diseñando este diagrama el qué es lo que está midiendo o lo que está controlando. La letra X, que aparece en la tabla también como sin clasificar, se emplea con elementos que no están normalizados y que además se utilizan una o un número limitado de veces. Es decir, que la X, por ejemplo, si tuviéramos un elemento que se utiliza poco en una industria, 1, 2, 3 veces, podemos usar esta letra y dejar la N, por ejemplo, que es la otra letra libre, para otro tipo de instrumentos. Se recomienda que para estos dos casos su significado aparezca explícitamente en el exterior del círculo de identificación de cada uno de los instrumentos. Por ejemplo, si tuviéramos, Andrés, un registrador de vibración, un vibrómetro, no está clasificado como tal en la tablita. No hay un registrador de vibraciones. Entonces nosotros podríamos tener que la X es la vibración, la variable que estamos tratando de medir, y la R que representa el registro. El número 3 pues indica el lazo de control número 3 que estamos usando, y esto me va a indicar que es un registrador de vibración. Probablemente no tengamos más que 1 o 2 registradores de vibración dependiendo del tipo de industria, y entonces podemos utilizarlo como XR3, pero poniéndole a la par que es un registrador de vibración. ¿Se comprende lo que estamos haciendo? ¿Se comprende, muchachos? ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro? Todo claro. Chivo. Número 3. Cualquier primera letra que se utiliza con las letras sucesivas D de diferencial, F de relación o Q de integral o total, o cualquier combinación de ellas, por ejemplo, un elemento que fuera además de diferencial integrador, va a cambiar su significado y lo que va a representar es una nueva variable que se está midiendo. Por ejemplo, si tenemos un instrumento que es TFI y un instrumento TI, la temperatura es una variable que pudieran estar midiendo, pero son variables distintas entre los dos porque una es la temperatura diferencial, perdón, ese es TD, perdonen, no es TF, sino que TDI, o si quieren dejarlo TFI, la relación entre temperaturas, y la variable temperatura respectivamente. Entonces, cuando haya una combinación de letras con la F, con la D o con la Q, acuérdense que entonces estamos hablando de variables de medición distintas. ¿Está claro? Número 4. Cuando utilizamos la letra A de análisis, aquí vamos a abarcar todos los tipos de análisis que no estén cubiertos por una letra libre. Acuérdense que la letra libre la podemos usar para también algún análisis que no esté contemplado en la tablita. Es conveniente que se defina este tipo de análisis también al lado de los símbolos. Número 5, podemos utilizar la letra U como una multivariable o una multifunción. Es decir, que el medidor, por ejemplo, pueda hacer una medición y además un registro, ¿de acuerdo? O tener una multifunción ya en la máquina, en vez de tener una combinación de letras. En vez de tener TFI, yo podría decir UI, que es un indicador de la variable U. Y la variable U, lo que yo voy a poner es, la variable U me está midiendo temperatura, una relación de temperatura, si hubiera puesto como la U como TF. Pero esto es opcional, eso no los obliga. Si hay una combinación que pudiéramos llegar a crear con elementos conocidos de la tabla, pues se pone en vez de la U y listo. ¿De acuerdo? ¿Dudas?
Dudas hasta acá. Pongamos atención, muchachos, que después estas son las cositas que salen en los controles. ¿Dudas? ¿Nada? ¿Seguros? Vaya, está bien. Número 6. Cuando utilizamos, recuerden que hicimos algún énfasis en la H, la M y la L. Cuando utilizamos estas letras para indicar modificación de alguna de las variables funcionales, decimos H de alto, M de intermedio o L de bajo. También lo podemos hacer opcional, pero es preferible que se utilice. Si estamos midiendo, por ejemplo, que una válvula se debe cerrar cuando llega a una temperatura específica, cuando llega a un nivel específico de alto, entonces hay que ponerle la H. Sería lo ideal. Número 7, y por favor pongan atención, el término seguridad en instrumentación industrial nosotros lo vamos a aplicar a aquellos elementos de instrumentación y control, de medición y control, que estén protegiendo al sistema contra condiciones de emergencia. Por ejemplo, una válvula de alivio, ya vamos a ver, que sea además algo peligroso para el equipo o para las personas que están manipulándola. Una válvula, por ejemplo, autorreguladora, que esté regulando la presión de salida de un sistema, la que se llama válvula de alivio, tira un fluido al exterior cuando tenemos una situación de emergencia, que se haya calentado demasiado, que tengamos demasiada presión. Ahí los mecánicos me podrán desmentir si eso es falso. Esta válvula, en el sentido estricto de la instrumentación y control, nosotros deberíamos llamarla PCV, que significa que es una válvula de control de presión. Estamos. PCV. Pero si esta misma válvula se emplea contra condiciones de emergencia, entonces la vamos a llamar PSV, que es una válvula de emergencia activada por presión. La designación PSV se va a aplicar a todas las válvulas que estén diseñadas o proyectadas para proteger contra emergencias de presión sin tener en cuenta las características de la válvula. La forma de trabajo la va a colocar ya sea como válvula de seguridad, con el nombre de válvula de alivio o como válvula de seguridad de alivio. ¿Está claro, muchachos? ¿Hay alguna pregunta? PCV sería válvula de control de presión. La S básicamente, así es, la S es, pero el término de seguridad se lo da el hecho de la función, por eso es que es la descripción funcional, ¿de acuerdo? De esas letras. Entonces, si hablamos de la S, como les digo aquí en el número 7, ese término solamente va a aplicar cuando estemos hablando de instrumentos que estén protegiendo contra situaciones de emergencia. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Algo más? Todo claro. ¿Todo claro? Vale, chivo. Número 8. Cuando utilizamos la función pasiva G, que viene de glass o vidrio, se aplica o la vamos a aplicar a instrumentos que proporcionan una visión directa y no necesariamente calibrada del proceso. Por ejemplo, si tenemos un tanque y tenemos un medidor de nivel de vidrio, podríamos estar en presencia de aquel tanque que tiene una regla graduada en todo su alto, que pertenece al tanque, por supuesto, en el que ustedes pueden ver el nivel de líquido sin ningún problema. Ustedes lo pueden comprobar visualmente y no necesariamente calibrado. Pero también aplica para los manómetros. Ustedes pueden tener un indicador de presión, un manómetro, con nada más la carátula del manómetro donde tienen la agujita. La agujita probablemente sí está calibrada,
pero es una visión directa. A pesar de que tenemos un instrumento de medición, manómetro, podemos decir que, que tenemos un visor de la medida de presión en ese momento. Número 9, la letra I, que viene de indicador, nos da la lectura de una medida real del proceso. Por ejemplo, un indicador de temperatura nos está diciendo qué tantos PSI estamos leyendo de presión en un tanque o, no sé, en una tolva, por ejemplo. Número 10. La letra sucesiva o la función pasiva Y, que está sin clasificar, se usa tradicionalmente para representar cálculos. Y eso ya lo hablamos en la clase anterior. Se debe especificar qué cálculo es a un lado del símbolo del instrumento. Por ejemplo, el cálculo de presión lo vamos a simbolizar con PY. El cálculo de temperatura lo vamos a simbolizar con TY. ¿De acuerdo? Número 11. Los términos alto H, bajo L o medio o intermedio M corresponden a valores de la variable medida, no a los de la señal, a menos que se indique lo contrario. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de la variable, no de la señal. Por ejemplo, una variable, vamos a ver, una señal chiquita, una señal de 4 miliamperios, que es el menor de corriente que podemos tener para transmitir una señal, nos puede estar indicando que un nivel de un tanque es alto. ¿De acuerdo? Pero entonces el nivel, que es la variable que yo estoy midiendo, es la que me va a determinar si va a estar en alto o en bajo, a pesar de que la señal sea una señal pequeña. ¿Quién es la variable? El nivel. Por lo tanto, yo voy a tener en ese caso variable nivel y una medida de alto, a pesar de que la señal sea pequeña. ¿Sí está claro? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿O todo bien? Bueno. Número 12. Cuando ustedes tienen una luz piloto que es parte de un lazo de control, de un lazo de control, se designa por una primera letra cualquiera y una letra sucesiva L, que viene de luz. Aquí le voy a cambiar, perdonen. Ahí lo copié y la regué. Una letra sucesiva L que viene de luz. Por ejemplo, una luz piloto que indica un periodo de tiempo determinado se va a designar KL, porque la K mide tiempo y la L es la luz piloto. Sin embargo, si se desea identificar una luz piloto fuera del lazo de control, la luz piloto puede designarse en la misma forma o bien alternativamente por una única letra L. Por ejemplo, una luz piloto de marcha de un motor eléctrico la podemos identificar como EL. ¿Qué era la E? ¿Qué me daba la E como letra principal? Muchachos. ¿Qué era la E? La E era voltaje. Ahí, de hecho aquí está, miren, aquí más abajo estaba. Si estamos tomando como variable medida a la tensión. XL, acuérdense que la X no estaba definida, si la luz es excitada, por ejemplo, por los contactos eléctricos auxiliares del arrancador de un motor. Los contactos eléctricos auxiliares del arrancador no están normalizados dentro de la tabla y por lo tanto podemos utilizar la letra X. O bien,
simplemente va a ser una letra E. Con las luces piloto tenemos esa facilidad. No es necesario mencionar cuál es la variable que me está indicando el encendido o el apagado de esta luz. Número 13. Los términos alto H o bajo L, cuando se aplican a válvulas o a otros dispositivos de cierre y apertura, se aplican de esta manera. Alto indica que la válvula está o se aproxima a la posición de apertura completa. Y bajo, o la letra L, denota que se acerca o está en la posición completamente cerrada. Una válvula va a estar en alto siempre que está abierta y va a estar en bajo cuando esté cerrada. Número 14. La identificación funcional de un instrumento se hace de acuerdo a su función y no a su construcción. Por ejemplo, si tenemos un medidor de presión diferencial, acuérdese que el medidor de presión diferencial mide caudal o mide flujo, que es lo mismo. Caudal y flujo es lo mismo, pero el instrumento está fabricado como un instrumento de presión diferencial. ¿Qué es lo que hace? Hace un cálculo para medir qué tanto caudal está pasando por ese instrumento. Y entonces, como la variable que estamos analizando es el flujo o el caudal, le vamos a poner F, no le vamos a poner PD, porque PD es la construcción del elemento y no la función. Entonces, nos vamos a enfocar siempre en la función del elemento. ¿Está claro esto? ¿Seguros? Sí, claro. Vaya, cuando ustedes tienen un instrumento que le quieren nombrar de alguna manera, ustedes van a tener que ver qué función hace y no cómo está construido. Por ejemplo, si tenemos, primero el ejemplo que está acá. El elemento el instrumento de presión diferencial, ustedes lo chequearon cuando hicieron las exposiciones, es un instrumento de caudal. De hecho, si se van a ver la clase número 6, ahí van a ver que es un instrumento de caudal, de medición de caudal, a pesar de que sea por presión diferencial que se infiera la medida de ese caudal. Pero como el instrumento está midiendo caudal, yo no me puedo centrar en cómo está construido, sino en la variable que está midiendo. La variable que se está midiendo es el flujo y no la presión diferencial. La presión diferencial, pues yo la voy a querer si necesito la presión diferencial, pero el elemento o el instrumento de medición de presión diferencial lo que mide es flujo. Entonces, por eso no le pongo un registrador de presión diferencial PDR, sino que le voy a poner instrumento registrador de flujo. ¿De acuerdo? ¿Está claro, Jacqueline? Ok. Vaya, por ejemplo, Herbert, si yo tuviera una relación de niveles, por ejemplo, que tuviera un LQ, digamos, en un tanque, yo estoy midiendo el nivel acá y el nivel acá, y tuviera una LQ ahí. No, una PQ, perdón, una PQ. Si yo tuviera una PQ, ¿qué tengo acá? ¿Qué sería PQ? Muchachos, ¿qué sería PQ?
Nada. Veamos otra cosa. Si yo tuviera, por ejemplo, una PU, yo digo que la U es una resta de presiones. La U es una resta y la P es presión. Entonces una resta de presiones es lo que me está haciendo el instrumento de la derecha, el chiquitín ahí a la par del tanque. Yo quiero nivel, pero yo tengo un instrumento que me resta presiones. Entonces si hay una diferencia de presiones, no es una diferencia, bueno, podría ser un diferencial de presión, digamos que es un diferencial de presión o una simple resta de presiones, que el instrumento me haga una resta de presiones. Pero yo realmente estoy midiendo nivel. Entonces yo no le puedo poner PU. Porque aunque el instrumento esté construido como una resta de presiones, yo lo que estoy midiendo es nivel. ¿De acuerdo? Entonces sería, en vez de PU, podría ser un LI, que es un indicador de nivel. ¿Está claro? O un LG, si fuera un vidriecito nada más. No sé si queda claro, Herbert. Ok. Acuérdense, siempre nos vamos a ir a la variable que estamos midiendo, a la función que hace, y no a cómo está construido. Número 15, la primera letra de una identificación funcional va de acuerdo a la medida y a la variable inicial y no de acuerdo a la variable manipulada. Por ejemplo, una válvula de control, es básicamente lo mismo que el anterior. Una válvula de control que varía el flujo de acuerdo a lo dictaminado por un controlador de nivel, ojo, ¿cuál es la función? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si nosotros queremos controlar el sistema por medio del nivel, es una válvula que se controla por medio del nivel, por lo tanto es una LV. Y a pesar de que haya flujo, que la variable manipulada sea el flujo de agua que está pasando por esa tubería, como a nosotros nos interesa el nivel del tanque, no le vamos a llamar FB, no es una válvula que se active por el flujo, sino por el nivel. ¿Sí me entienden? ¿Está claro? ¿Puedes repetir, no sé, esto lo del diferencial, en dado caso? ¿Cómo, perdón? Lo del PQ que dijiste, ¿qué sería en dado caso? Para los niveles, sería como un diferencial de nivel, ¿o no? O de presión, perdón. Ajá, vaya, es lo mismo, es un caso similar. Lo que pasa es que si nos enfocamos en la función y en la variable que estamos midiendo, nosotros tenemos que nombrar el instrumento por la variable que se está midiendo, a pesar de que la variable manipulada sea otra. En este caso, en el que la válvula de control está cambiando de acuerdo al nivel, pues la válvula se controla por nivel, a pesar de que un flujo esté pasando por ella. ¿Cuál es la variable manipulada en ese caso? La variable manipulada es el flujo de agua que pasa por una tubería. Así es. Pero ¿cuál es la variable que yo necesito controlar? El nivel. El nivel de un tanque, a pesar de que está determinado por el flujo, no es la válvula no se va a cerrar por cuánto flujo lleve contando, sino por cuánto nivel haya alcanzado en el tanque. ¿De acuerdo? No sé si me explico ahora. Sí, sí. Creo que está mejor. ¿Sí? Ok. Sí, sí. Entonces, nos enfocamos en la función y en la variable medida, no en la construcción del instrumento ni en la variable manipulada. ¿De acuerdo? Va, eso queda ahí para... Está fácil para hacer un controlito de lectura de eso, pero por eso necesito que lo estudien bastante bien. ¿De acuerdo? Bien. Ya habiendo enunciado las 15 observaciones, pues vamos a hablar de las limitantes que tiene un PNID. Ya que los PNID representan procesos gráficamente, obviamente hay limitantes propias que nacen de acuerdo a su naturaleza.
en general no se les puede considerar que sean modelos reales, porque no se les dibuja a escala ni con una precisión geométrica. También, y a pesar de que su simbología y nomenclatura está normalizada o estandarizada, no son universales, aunque debería ser lo ideal, por lo que pueden variar en apariencia o de una compañía a otra, o incluso dentro de la misma empresa puede haber departamentos cuyos P&IDs utilizan otros nombres, otras letras, no están normalizados, no siguen las normas, etcétera, etcétera, en función de ya sea estándares internos, los softwares que se utilicen, las preferencias de los diseñadores o bien las preferencias de quien los esté utilizando, leyendo o fabricando. Por esto son necesarios los instrumentos y documentos de apoyo. Los P&ID son diagramas esquemáticos generales. Por eso necesitan documentos que clarifiquen los detalles y especificaciones que no necesariamente están explícitas en ellos. Estas características, que son propias de los instrumentos, las tuberías y otros requerimientos, se listan en los documentos de apoyo de un P&ID. Son 4. El primero es el diagrama de flujo de procesos. El segundo son las especificaciones de material de las tuberías. El tercero, las especificaciones de los equipos de instrumentación. Y el cuarto, las especificaciones de requerimientos funcionales. Vamos a ver cada uno de ellos, pero nos vamos a detener mucho en el PFD. Primero, el diagrama de flujo de procesos. Los P&IDs vienen de los diagramas de flujo de procesos. ¿Por qué? Porque un PFD es una imagen de los pasos individuales de un proceso en un orden secuencial. Ustedes ya los conocen. Han visto algunos diagramas de flujo que empieza con la definición de las variables, una variable de entrada, luego tienen un condicional, un sí o un no, bueno, y ahí pasan ya a otro volado, pasan a otra cosa por aquí, luego una variable de salida y ya sale, ¿no? Ese es un diagrama de flujo de procesos, pero que no está representando a los diagramas, perdón, a los procesos como tal, sino nada más el flujo que tiene. En estos diagramas se incluyen secuencias de acciones, materiales o servicios que ingresan o salen del proceso, entradas y salidas, las decisiones, los condicionales, el personal que participa, los tiempos y las mediciones. Los diagramas de flujo de procesos se consideran como diagramas con menor nivel de detalle que los P&IDs. Tanto los P&IDs como los PFDs son diagramas de ingeniería de procesos. Son útiles porque transmiten la cantidad de información adecuada del proceso según lo necesitemos en cada etapa. Por ejemplo, en la etapa de licitación, diseño, compras, construcción, operación y puesta en marcha. Por supuesto, el mantenimiento es clave en esta etapa, ¿no? La diferencia entre ambos radica en el nivel de detalle que van a estar leyendo y el objetivo de representación que posea uno y otro. ¿Qué hablamos del nivel de detalle? Miren, no es lo mismo, y a pesar de que esto suene peyorativo o a pesar de que suene muy clasista o elitista, no es lo mismo darle un plano, a un ingeniero civil que dárselo al maestro de obras. Y no porque, porque sea imposible, sino porque simplemente necesitamos cosas distintas de ambos. Del maestro de obras, nosotros, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Que ponga los ladrillos en el lugar que sea correcto para que las paredes queden bien y no queden pandas ni se vayan a caer. Pero al ingeniero civil usted le va a dar el plano de la obra civil donde van a ir todas las columnas y la estructura y los techos y los voladizos, etc. No es lo mismo darle un plano eléctrico de control a un ingeniero de automatización que decirle al técnico a dónde va a ir a poner los relés y dónde va a poner los interruptores. Simplemente porque el grado de detalle que necesitamos de cada uno de ellos es distinto. O bien, no lo veamos de la parte profesional laboral, sino veamos los de la parte jerárquica. Probablemente a un operario no va a significarle mayor cosa que le digan a dónde está cada uno de los instrumentos de medición y control.
pero probablemente el ingeniero de procesos sí. Y a él sí le va a importar porque él sabe de dónde va a obtener información. El operario tiene que hacer su trabajo, pero a él no le sirve la información que le van a dar los medidores. Probablemente ni siquiera lo vea nunca. Pero el ingeniero de instrumentación o el ingeniero de manufactura o el ingeniero de procesos va a ir a ver la información que le arrojen los resultados de los instrumentos de medición y control y va a poder tomar decisiones. Pero entonces el nivel de detalle no necesariamente va a ser el mismo. De hecho, no va a ser el mismo para la persona que realiza un trabajo dentro de la máquina versus para la persona que realiza su trabajo gracias a la información que le da la máquina. No sé si me explico. El PFD es una versión simplificada de un P&ID. El PFD no muestra componentes menores, ni lazos de control, controladores, ni tuberías con sus propiedades. Aquí tenemos un proceso de compresión representado en PFD. A pesar de que tenemos muchos de los elementos que se parecen con los P&IDs, este no es un P&ID. Sí tenemos circulitos que me dicen que son, por ejemplo, un transmisor de flujo, una válvula activada por temperatura, una válvula activada por nivel, etc. Y una tubería que me dice, de aquí va para acá, obtenemos un producto, obtenemos un condensado, entregamos vapor, etcétera, etcétera. Pero aquí no hay un alto nivel de detalle. Probablemente solamente el técnico al que le dieron este PFD era para ir a poner estos instrumentos y a dónde los iba a poner. Y le dieron una cajita, mira, este es el PT, este es el LG, este es el LV, este es el LT. Pero a ustedes, de hecho ustedes ya hicieron este ejercicio con un P&ID del mismo proceso, solamente que más específico en la parte del compresor con su válvula. Digamos que nosotros hicimos un zoom por acá para hacer la tareita anterior, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos obteniendo del PFD para poder convertirlo en un P&ID? Ahí sí, aquí sí nos va a importar la comunicación que haya entre instrumentos, a qué lazo de control le pertenece, si el instrumento está puesto en campo o está nada más en panel, ¿de acuerdo? Si la válvula está activada y qué lazo de control la activa. Básicamente, lo que hace el evaporador a nosotros no nos importa, ni lo que hace el tanque al que llega todo el producto. Pero sí nos importa hacia dónde va el flujo, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede entre el FIC y el PDT del lazo de control 42? ¿Qué activa la válvula FB42? ¿Qué se mide o qué se transmite del TIR 41 hacia el compresor? Etcétera, etcétera. ¿Está claro, muchachos? ¿Está clara la diferencia entre un P&ID y un PFD? Muchachos, ¿está claro? Sí. Vale. Aquí tenemos otro, miren. A ver, este es un P&ID o un PFD. Bueno, ahí se los puse ya. Este es un PFD porque si se fijan, aquí no tenemos un nivel de detalle elevado. ¿Qué estamos viendo? Bueno, aquí tenemos una bomba que jala jala un líquido, se lo lleva, no sé, para la parte de arriba de un tanque y otra válvula que mueve otro tanque, y etc. Y ahí hay un montón de cosas, un proceso químico. ¿De acuerdo? Tenemos algunas notas ahí por abajo, pero sigue siendo un PFD. No hay un nivel de detalle elevado, no hay instrumentación y control, no hay detalle de las tuberías, y ya. El PFD le va a servir a la gente que necesite un nivel de detalle de este nivel, o de esta sencillez, digamos. Si nos basamos solamente en el PFD que teníamos a la izquierda en el primer ejemplo, no nos va a quedar claro hacia dónde se está enviando la señal de transmisor de flujo en la línea de succión antes del compresor, por ejemplo. Este nivel de incertidumbre es perfectamente aceptable
en un PFD, porque su propósito es simplemente el de mostrar un flujo general del proceso en sí, con un mínimo de instrumentación de control. No necesitamos todo eso por lado porque no somos nosotros ingenieros de instrumentación, ni los dueños de la planta, ni los gerentes de mantenimiento, por ejemplo. A la derecha, en el PNID, vemos que hay más instrumentación asociada con el compresor que un simple transmisor de flujo. Aquí hacemos un zoom del alcance del proceso de evaporación de todo el compresor como una unidad separada. ¿Está claro? Entonces, los PFD sí son útiles, sí nos sirven y sí tenemos que tenerlos a la mano porque sirven como apoyo de los PNIDs. Alguien que no pueda leer un PNID es probable que vaya a poder leer un PFD, pero no necesariamente alguien que pueda leer un PFD vaya a poder leer un PNID. Ustedes que están llevando esta asignatura ya van a poder leerlo cuando vayan a una empresa, aunque sea leerlos, interpretarlos y saber qué es lo que hacen. Probablemente no los vayan a poder dibujar de momento, pero van a saber cómo leerlos y qué es lo que están queriendo decirles ese montón de chibolitas. ¿Está claro? Número 2, las especificaciones de material de las tuberías. Aquí se enlistan los detalles de los materiales que tienen las tuberías, por ejemplo, las eléctricas, las electrónicas, mecánicas, hidráulicas y las neumáticas. Los materiales de construcción, las juntas, los pernos, los accesorios. Por ejemplo, aquí tenemos varias tuberías. Miren, no sé si ustedes saben, pero la normativa nos pide a los electricistas colocar las instalaciones residenciales e industriales en tecnoducto. No sé si algunos lo han visto, pero si ustedes van a ver a su casa, les aseguro que la mayoría va a tener poliducto, que es distinto y es completamente inseguro. Si hubiera un cortocircuito y los cables empezaran a quemar, el poliducto, por ejemplo, no es retardante de llama, por lo tanto se va a incendiar. El tecnoducto sí, es retardante de llama y probablemente les dé tiempo para que no se incendie y lo puedan cortar, o no sé, o salir corriendo, que al final quizás es algo más seguro, ¿no? También en electricidad nos obligan a nosotros a colocar cables subterráneos a través de tuberías PVC de alto impacto, siempre con tecnoducto metido dentro de esta tubería, por ejemplo. Pero si ustedes van a revisar un montón de instalaciones eléctricas, van a ver que está la tubería de alto impacto probablemente, con suerte de alto impacto, si no va a estar un tubo blanco que no es de alto impacto, con los cables sin tubería ahí adentro, ¿verdad? Entonces es importante conocer estas especificaciones de las tuberías. Por ejemplo, esta tubería por acá dice, miren, una tubería de 2 pulgadas, ¿de acuerdo? Aquí los tecnoductos pues pueden variar, van desde desde media pulgada hasta, no estoy seguro si hasta 1/3 o 1,5. Igual el PVC. Aquí tenemos mangueras para neumática. Tenemos también la tubería de agua potable, varía en diámetros. Es importante conocer los largos y los anchos de las tuberías para saber qué tanta presión pueden alcanzar el agua que está fluyendo a través de ellas. O bien las cañuelas por las que pasan los cables eléctricos, electrónicos o de comunicaciones en las empresas. Entonces todo esto es importante saber a dónde están metidos, saber qué tipo de tubería o qué tipo de canalización conlleva la información que se está transmitiendo en su planta industrial. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Dudas con esto? Sin dudas, va, chido pues. Número 3, las especificaciones de equipos de instrumentación. En este documento lo que vamos a listar son los estándares y detalles que son demasiado extensos
para el PNID, porque acuérdense que nosotros no queremos complicar el PNID. Entre ellos podemos mencionar el alcance, los códigos y las especificaciones de diseño, definiciones, terminología, materiales de construcción, la lista de todos los materiales que necesitamos, la base del diseño, la mecánica y fabricación, las garantías. Acuérdense que muchos fabricantes ofrecen garantía de sus productos, las pruebas, la inspección, la documentación y cómo se realiza el envío. Todo esto debe llevar los documentos de apoyo de un PNID, los documentos complementarios. Número 4, las especificaciones y requerimientos funcionales. Aquí se menciona la manera en que la planta o el sistema opera, y estas especificaciones incluyen la descripción funcional, la comunicación y la definición del alcance del proceso. Es decir, qué es lo que hace, qué función tiene, cómo lo van a hacer, qué requerimientos tengo, los clientes, los proveedores, el jefe, el operario, qué necesita. ¿De acuerdo? Todos estos documentos van allí adentro de los documentos de apoyo. Porque cuando usted necesite saber qué está pasando dentro de su fábrica, dentro de su industria, probablemente con saber la instrumentación industrial no va a ser suficiente. Si usted quiere generar un cambio, si usted quiere generar un proceso más eficiente, si usted quiere hacer un proyecto nuevo de CAPEX o de CAPEX, va a necesitar saber lo que el operario necesita, el objetivo de la línea de producción, que se la está entregando a los clientes, cómo se le está entregando, el nivel de calidad que tiene, etc. Y todo esto ustedes lo van a obtener de los documentos de apoyo del PNID. ¿Y qué es lo que debe llevar un PNID? Miren, aunque los estándares de la ISA norman la simbología y la nomenclatura, no hay estándares exactos para la forma en que estos diagramas deben trazarse. Sin embargo, consorcios de ingenieros industriales de procesos y propietarios de empresas contratistas de ingeniería han sugerido qué cosas debe incluir y qué cosas no debería incluir un PNID. Ya más o menos nosotros vamos sabiéndolo por lo que hemos visto en las clases. ¿Qué debe incluir un PNID? Miren, lo que un PNID bien hecho debe incluir es los equipos mecánicos, sus nombres, sus números, todas las válvulas que hay, todas las que necesite, tuberías de proceso, los tipos, los tamaños, la identificación, equipos varios, los conductos de ventilación, de drenaje, accesorios, muestreo, reductores, incrementadores, dónde está el arranque permanente, dónde están los conductos de descarga, la dirección en la que sucede el flujo de los materiales y de las señales, la referencia de las interconexiones, el control de las entradas y las salidas, qué entra, qué sale y cómo se va a manejar, la categoría sísmica, el nivel de calidad que se entrega al final en la salida, la señalización del sistema de control por computadora, dónde están los PLCs, dónde están las máquinas, dónde están las computadoras, las interfaces de proveedores y contratistas, la identificación de componentes y subsistemas proporcionados por terceros. Esto habla de lo que el cliente necesita y lo que el proveedor le otorga. La secuencia prevista del equipo y la clasificación y la capacidad que tiene el equipo de la línea de producción. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué no debe incluir un PNID? Hay elementos que no es necesario puntualizar en un PNID y que es mejor dejarlos para los documentos de apoyo. ¿Por qué? Porque de todas maneras ahí los vamos a ir a ver. Los relés de control no se colocan acá, ni los interruptores manuales. Manuales incluye también los de pedal, los de llave, manetas, botones, palancas, todo eso no se incluye. Datos de presión, temperatura y flujo, a menos que sean datos de los que se deben introducir y que necesiten estar explícitos, pues no se incluyen en los PNID. Codos, uniones T o accesorios estándares tampoco, no es necesario. Y tampoco las notas explicativas extensas. Todo esto va en los documentos de apoyo, que es
el lugar donde la persona va a ir para complementar lo que el PNID le está diciendo. ¿Por qué? Porque lo que deseamos nosotros es crear PNIDs que aporten claridad del proceso y no confusión. ¿Estamos claros, muchachos? Está claro. Es cabal, básicamente que la confusión la hagan los otros documentos. ¿Saben por qué? Porque el ingeniero que va a ir a leer un PNID va a entender el PNID. Pero aquella persona que no necesariamente, o los que no hayan llevado instrumentación industrial en la UCA, van a ir a ver un PNID y van a decir, no entiendo. Y entonces ahí van a ir a tener que ir a buscar los documentos de apoyo y entonces ahí, hasta que hayan leído como 400 páginas, se van a dar cuenta de lo que el diagramita les estaba queriendo decir desde un inicio. ¿Estamos? Entonces, véanlo como que ustedes van con ventaja para las empresas de manufactura o las empresas de producción. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Vamos a ver. Finalmente, ya le voy a quitar nada más unos 5 minutitos más. Algunos ejemplos de representación de instrumentos indicadores de un PNID son estos. Miren, imagínense aquí tenemos un tanque. Y este tanque tiene, por ejemplo, un LG, un PG, un FG, un TG y un TW. A ver, ya ahí está la representación PNID y ahí está la representación, digamos, en 3 dimensiones. Vea que hay un medidor de nivel que es un vidriecito. El vidriecito o el nivel, me está indicando hasta qué punto está lleno el tanque. El nivel de presión, que será el medidor de presión, que realmente es un vidrio de presión, un visor de presión, es un manómetro que tiene una carátula a la que yo puedo acceder fácilmente. El FG es un medidor de flujo que me muestra directamente qué flujo estoy midiendo. Y el TG con la TW, ¿qué será? ¿Quién me dice que es TG y TW? ¿Y por qué no aparece la TW en el diagrama en 3 dimensiones? ¿Qué es la TW con la TG y por qué están uno encima del otro y no aparece? ¿Por qué no aparece, perdón, en el diagrama en 3D? No es tubería. La tubería está representada en la línea gruesa. ¿Qué es TW? No es la temperatura del pozo. Perdón. O sea, según lo que es W, en la segunda letra sería como un pozo. Un pozo. O sea, sería la temperatura del pozo. Y el otro sería como la presión del otro. Y entonces, para mí, o sea, la presión, la G sí no recuerdo qué era. Ok. Vaya, miren. Pero entiendo que la G sí se usa como el usuario quiera. Y no. se pone... bueno, eso es lo que decía en las letras, la G. O algo así, no recuerdo. No, la G es un vidrio porque está en segunda letra. Ah, perdón. O es un dispositivo para observar, pues. Ajá. Pero Entonces, dale. Entonces creo que sería como la temperatura del pozo no importaría, solo te importaría medir como la temperatura de alrededor o la de lo de adentro. Ok. Vale, miren, cuando habla de pozo, sí se llama pozo, pero el pozo es una vaina. La W también sí se llama vaina. Una vaina es un estuchito, ¿no? En el estuchito se mete el pin del termómetro, del medidor de temperatura,
y lo que hace es que protege tanto al ambiente como al líquido o al gas o lo que esté midiendo de temperatura por protección, básicamente por protección. Así protegemos el dispositivo de medición y también protegemos a las personas que lo están manipulando. Entonces, la TW es simplemente un termopozo o una termovaina, que son elementos para medir temperatura y que se ayudan mutuamente. Pues eso ahí es nada más una vainita, un estuchito, ¿de acuerdo? Aquí les dejo algunos ejemplos de medidores, indicadores de temperatura, de presión, caudal y nivel. Y si se fijan, ahí está dibujado, miren, solamente que está ya ahora ya más grandecito. El termopozo o la vainita es ese estuchito donde se mete el pin del instrumento de medición de temperatura. Nada más. ¿De acuerdo? Luego, algunos elementos transmisores se representan de esta manera. Vea que aquí en este tanque pues tenemos un transmisor de nivel, un transmisor de presión, un transmisor de flujo y un transmisor de temperatura también con un termopozo. ¿Por qué? Porque estamos midiendo directamente la temperatura del tanque, ¿no? Ahora, los transmisores, si se fijan, están enviando una señal eléctrica. Hay una línea punteada verdecita ahí a la par de cada uno. Es una señal eléctrica que estamos transmitiendo hacia un lugar en particular. Y aquí les dejo los tipos de transmisores, también temperatura, presión, caudal y nivel, para que lo vayan conociendo. Son transmisores. ¿De acuerdo? Tenemos también los instrumentos interruptores, también llamados switches. Igual, vea que tenemos LSL, PSH, PFSH, LSH y TSH. A ver, ¿quién me dice qué es el LSL? ¿Qué es el LSL? Level Security Low, ¿no? ¿Qué es el LSL? Level Switch Low, ahí sí. Es un switch de nivel bajo. Ojo, switch de nivel bajo. Esa S no es primera letra. Acuérdense, esa letra S no es primera letra. Esa letra S es letra de switch. ¿De acuerdo? Está bueno. ¿Por qué? Porque la S no es una modificatoria del nivel. ¿De acuerdo? Pero bueno, está bien. Más o menos hay que ir agarrándole el hilo a esto. Ya ven que sí, ¿no? Entonces, así funciona para los switches. Y sobre todo para estos switches, en este sentido, tenemos un switch de nivel bajo y un switch de nivel alto. También tenemos un switch de temperatura en alto, tenemos H, un switch de nivel de presión en alto y un switch de flujo en alto. Vea, acá lo tenemos, miren. Aquí hay una notita que hay que prestarle atención. Cuando tengamos varios altos niveles, podemos usar varias H. Por ejemplo, LSH podría ser un switch de nivel en alto, pero la LSHH se usa para muy alto. Y de la misma forma, la LSLL para un nivel muy bajo. ¿Estamos?
Esto también sí es por seguridad, aunque en este caso no está hablando de la seguridad, porque no es una modificatoria, sino que es una SD switch. ¿De acuerdo? Vale. Y aquí les dejo una tablita de válvulas, porque más ya en un par de clases vamos a ver la válvula como tal y vamos a dedicarle un buen tiempo. Válvulas, vamos a ver sus volantes o sus actuadores, diafragmas, y también los equipos varios que pueden ir dentro de un PNID. Ahí tenemos diafragmas, discos de ruptura, bridas ciegas o válvulas antirretorno o las mismas bombas. ¿De acuerdo? Esto les va a servir a ustedes porque más adelante probablemente tengamos que evaluar qué tipo de válvula de la que estemos hablando, o un PNID con algún instrumento muy específico. Pues ahí lo van a poder ver en estos diagramitas. ¿De acuerdo? Bien, muchachos, no me queda más, así que lo vamos a dejar hasta acá. Espero que haya sido bastante interesante la clase y pues cualquier cosa ustedes lo vemos al correo o lo que sea. ¿De acuerdo? Ahí siempre estoy, así que no duden en consultar cuando tengan dudas.